Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy hablando acerca de las próximas novedades que van a traer el equipo Aston Martin, porque vamos teniendo alguna que otra información de las próximas y ya últimas mejoras que irán llegando en el AMR 24. Estamos ya afrontando el último tramo de la temporada, se acaba la gira europea, que es cuando mayor facilidad además hay para ir trayendo novedades. No va a haber mejoras de Aston Martin en Zandvoort, podría llegar a haber circuit specifics, por supuesto, porque es un circuito de más carga aerodinámica y quizá hay componentes que necesiten cambiar a una configuración de mayor carga aerodinámica de la que llevaban en últimas carreras, pero nada de rendimiento según se está informando. Ahora bien, sí que va a llegar pronto un paquete de novedades en estas 4 carreras que tenemos antes de esas 3 semanas que tenemos de nuevo sin Fórmula 1 y que da comienzo además la gira americana. Esa gira americana además va a ser bastante intensa, van a ser 3 carreras seguidas en Austin, en México y en Brasil, luego hay una semana de descanso y luego tenemos además también el triplete final, que son Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Es una auténtica salvajada lo que vamos a ver en esas semanas, pero bueno, hay 2 semanas, perdonad, entre Brasil y Las Vegas de descanso y ya ese último triplete final. Pero hay muy poco espacio ahí realmente para traer novedades, hay poco momento además para probarlos y están muy lejos. Entonces las últimas o lo que prefieren los equipos traer lo más pronto posible van a llegar en estas 4 carreras que tenemos aquí, que son ahora mismo que tenemos Zandvoort, luego tenemos Monza, Azerbaiyán y el Gran Premio también de Singapur, para dar luego paso a esas 3 semanas sin Fórmula 1. 3 semanas que son diferentes, por cierto, al parón veraniego, y es que en el parón veraniego de agosto son 3 semanas donde 2 de ellas no se puede trabajar. Esta última semana ya se ha trabajado en las fábricas, pero 2 de ellas completas no se pueden trabajar. En esas 3 semanas que vamos a tener entre Singapur y el Gran Premio de los Estados Unidos sí se va a trabajar en las fábricas. Seguramente en ese mismo Gran Premio de Estados Unidos, pese a ser formato al sprint, haya novedades, y si no es en Estados Unidos pues será México seguramente, y preferiblemente se van a tratar de llevar las novedades que haya antes ya de afrontar el final de temporada, si no se llegan en Zandvoort, que para que lleguen en Zandvoort, por cierto, porque en el vídeo de ayer hablamos de las de Ferrari, que sí que van a traer novedades, según se informa, tienen que estar ya previstas desde antes del parón veraniego, pero si no las has conseguido llevar en Zandvoort, es decir, que el trabajo no te había dado lo suficiente, preferiblemente querrán llevarlas o a Monza, que es lo más cercano que tendrán las fábricas, o si no ya a Azerbaiyán. Veremos independientemente cuándo llegan esas novedades. Por parte de Aston Martin tenemos algunas informaciones, como es el hecho de recordar también la información que tenía Carlos Miquel, periodista aquí de la cadena COPE, hablando acerca de un paquete de novedades que iba a llegar en el AMR 24, que iba a cambiar enormemente el monoplaza de manera visual y que se iba a asemejar mucho más a los rivales. Esto es algo que dijo hace varios meses ya, lo dijo a partir de finales de junio, principios de julio, que obviamente se estaba ya empezando a trabajar en esa nueva dirección, y es lo que van a traer en septiembre, según se informa, que las carreras de septiembre, bueno, podríamos decir Monza ya es septiembre, aunque realmente empieza todavía en los últimos días de agosto, pero ya estamos hablando de Azerbaiyán y de Singapur. Veremos en cuál de las 2 carreras se lleva y veremos si efectivamente acaba siendo un paso adelante tan importante como inicialmente se empezó a informar. Motorsport Italia también ha hablado acerca de estas novedades que van a llegar. Por cierto, también quizá muchos de vosotros os preguntáis por el hecho de por qué no abandonan este coche, que ha sido un coche quizá también podemos considerar fallido, no están en la posición en el año pasado, aunque de eso hemos hablado en el anterior vídeo, así que os recomiendo que vayáis a verlo. Pero ¿por qué no abandonan este desarrollo del monoplaza? Pues esto lo vamos a explicar con uno de los objetivos que van a traer, que ahora os hablaremos de los objetivos, de las mejoras que llegan.
Por parte de Motores por Italia y la información que ellos han dicho, dicen que efectivamente ya hay previstas y programadas, otra cosa es cuando lleguen, no informan de las fechas ni de qué va a ser, pero dice que ya hay previstas y programadas nuevas mejoras para esta segunda mitad de temporada, para esta recta final del año. Con ellas buscarán dar nueva vida a la MR24, según están informando, y sentar las bases del coche de 2025. Y ahí está el punto, dar nueva vida, veremos si finalmente lo acaban consiguiendo. Ya sabemos que las últimas mejoras habían sido positivas, pero faltaba rendimiento todavía, así que quizás siguen considerando que si han dado con la tecla, saben el camino que tienen que llevar, van a conseguir dar esa nueva vida que recalcan, pero sobre todo y lo más importante es esa base del coche 2025, porque los coches de 2025 el reglamento cambia muy poco, así que la base de este monoplaza va a ser la del año que viene. No es lo mismo que 2025 de cara a 2026, la base ahí cambia bastante, entonces obviamente no es una base con lo que el coche que termines de 2025 al que se llevará en el 26. Si es en este caso, el reglamento cambia aspectos muy mínimos, así que no va a haber grandes cambios y lo que lleves ya hecho es la base para la próxima monoplaza. Esto es importante, no es definitivo aún así. Quiero decir con esto, Red Bull tenía mucha ventaja a finales del 23 todavía y fijaros que ahora mismo pues no tienen tanta ventaja. A final del año pasado Ferrari acabó muy fuerte, empezaron fuerte en los 24 pero ya no están tan fuerte. Quiero decir que todavía pueden cambiarse por supuesto muchas cosas, pero cuanto más trabajo lleves hecho mejor, así que es el motivo sobre todo por el que están probando estas cosas. No es el único equipo, por ejemplo el propio Alpine también han dicho que las próximas novedades que llegarían al A524 serían la base del coche 2025. Es lo mismo en el caso de Aston Martin, que todavía no están 100% centrados en el coche de 2025, pronto lo estarán, aproximadamente digamos cuando empiece la gira americana. Estas semanas todavía van a estar trabajando codo con este 2024, porque desde luego que ya están también trabajando en el coche de 2025 y desde hace bastante tiempo, y con lo que lleven hecho puede luego todavía haber novedades en la gira americana, podrían acabar llegando, pero ya no estarán trabajando en este coche, sino directamente y únicamente en el siguiente. Así que eso es con el caso de Aston Martin, que recuerdo que este fin de semana no habría mejoras significativas, luego puede ser que tengan mejor o peor rendimiento, dependiendo de condiciones, de cómo se adapten, de cómo configuren el coche, pero el coche como tal debería ser el mismo prácticamente, salvo algunos mínimos cambios que en el pasado Gran Premio de Bélgica. Un equipo que sí que va a traer modificaciones, que no nuevas piezas, es el equipo Racing Bull, según se está informando, y es que va a traer modificaciones en algunas piezas para potenciar un pelín más el rendimiento del coche. No es circuit specific, que también las puede haber, como os he explicado con el equipo Aston Martin, sino que va a haber modificaciones para mejorar el propio rendimiento. Algunas piezas que quizá no estaban del todo optimizadas y que creen han encontrado la forma de optimizarlas mejor, es como lo van a hacer, pero no son nuevas piezas. Sí que se habla, sí que se informa que RB también traerá un nuevo paquete hasta antes de que finalice la temporada. No se sabe con exactitud la fecha, pero este es simplemente de lo que ya hay una modificación para optimizar más el rendimiento. El objetivo que destacan desde el Visa Cash App RB que tendrían para este final de temporada y con estas modificaciones de cara ahora llegando a Zandvoort es conseguir mantener la buena racha de puntos que llevan varias carreras consecutivas también puntuando. Justo Bélgica no iban a puntuar, pero gracias a la descalificación de Russell, Ricciardo sí que logró hacerlo y quieren continuar esa racha en este Gran Premio de los Países Bajos, así que veremos qué tal lo acaban haciendo. Ese es el final de todas las novedades que vamos a hablar en este vídeo, de todas las mejoras quiero decir, porque tenemos que seguir trayéndoos algunas noticias, como es el hecho de un nuevo equipo que habría entrado en la batalla, en la pelea por fichar a un Adrian Newey que parece que se dirige a Aston Martin, pero todavía no es oficial. Ya sabéis que en este parón veraniego salió la información desde Italia de que ya habría firmado, pero la oficialización sobre esto no se puede hacer hasta que lleguemos a septiembre como pronto, y digo como pronto porque Newey siempre dijo que lo quería anunciar tarde, a finales de esta temporada, a finales del año, pero veremos si eso se acaba haciendo. Legalmente no lo podía ni siquiera anunciar hasta septiembre, es decir, a partir del 1 de septiembre sí que lo podía anunciar. Esto
es por el contrato que tenía con Red Bull, pero veremos si finalmente esto acaba siendo. Todas las informaciones, todo indica que va a ir a Aston Martin y que ya estaría firmado, pero hay un equipo que no quiere rendirse y que trata todavía de convencerle, que es Alpine. Según la información de Racing News 365, tanto Flavio Briatore, ya sabemos, consejero ejecutivo del equipo Alpine, como Luca De Meo, CEO del grupo Renault, habrían entablado conversaciones con Adrian Newey. Le habrían llamado y habrían tratado de convencerle, mostrándole los progresos que quieren hacer de cara a ese 2026, enseñándole que van a llevar motores Mercedes, que así pues por lo tanto no tienen ese déficit en cuanto a los rivales, y mostrándole los progresos que quieren ir haciendo. Algo similar a lo que trataron de hacer con Carlos Sainz es lo que estarían haciendo con Flavio Briatore, con Adrian Newey, perdonad, aunque la información que está saliendo es que realmente no hay respuesta como tal de Adrian Newey. Sí que los ha escuchado, sí que ha habido esa conversación que ha podido haber. Ya en su día, cuando llegó Flavio Briatore, se informó que efectivamente iban a tratar de fichar a Adrian Newey porque están en esta reestructuración, sumergidos, era el objetivo que tenía Briatore en el regreso a la Fórmula 1, pero realmente parece que Adrian Newey se encamina a ir a Aston Martin, y así el propio Racing News 365 también lo informa, incluso llegando a mencionar de nuevo a Ferrari, que lleva mucho tiempo ya aparcado, parece que está fuera porque parece que ya lo contamos aquí en el canal, que el propio Ferrari es el equipo que habría rechazado la llegada de Adrian Newey, pero bueno, llegan a mencionar que incluso son los dos equipos con los que más cerca ha estado de fichar, Aston Martin y Ferrari, siendo Aston Martin aún en el momento el equipo que más facilidad tiene o que más cercano está al fichaje de Adrian Newey. Pero ya hablando acerca de Alpine, o mejor dicho, de Briatore en este caso, vamos a ver unas palabras que ha dado Flavio Briatore al respecto sobre Oscar Piastri. Curioso porque además, bueno, Briatore no estaba ligado a Alpine cuando Piastri estaba en la academia y cuando ocurrió todo lo que ocurrió en 2022, pero no, que ahora mismo es una personal del equipo Alpine elogiando a un piloto que se marchó de Alpine, y este caso es hablando acerca de Oscar Piastri. Una opinión que realmente comparto bastante en este sentido que ha comentado Flavio Briatore, porque ha hablado acerca de Oscar Piastri, ha hablado del potencial que tiene y ha dicho que efectivamente será campeón del mundo. No sabemos si va a ser campeón del mundo, él dice efectivamente que sí lo será, y dice que si no es el año que viene pues serán próximos años, pero que pronto será campeón del mundo. Aquí en ese sentido decir únicamente que también luego depende de la suerte que tenga, de las buenas elecciones que pueda tomar y tener el coche en definitiva para hacerlo, pero por talento desde luego que es uno de los pilotos que tiene el potencial para convertirse en campeón del mundo. Y es que fijaros lo que está haciendo, sigue siendo superado por Norris en pautas generales, pero ya no es ampliamente superado por Norris como sí que en alguna ocasión fue el año pasado. El único punto negativo que tenía Piastri que podíamos destacar, porque el hecho de ser más lento que Norris a estas alturas todavía de su carrera deportiva es lógico, pero es que el único punto negativo que tenía era la gestión de neumáticos. De por sí no era demasiado más lento que Lando Norris y ya no tiene esa gestión de neumáticos mala, no gestiona mal los neumáticos como sí que ocurrió el año pasado. Eso es algo que ya este año le hemos visto hacer mucho mejor, y el ejemplo claro es el Gran Premio de Hungría, carrera que consigue ganar Oscar Piastri, carrera que gana como la gana, por supuesto que sí, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones en el canal, que Norris seguramente era más rápido, fue más rápido, lo demostró alejándose de Piastri, aunque Piastri estuviese gestionando ahí los neumáticos, pero aunque hubiese sido más rápido y aunque incluso el ritmo que vimos en ese final de carrera fuese el ritmo real, Piastri estaba a unos 6-7 segundos, a lo mejor llegó a estar a 6 segundos, pongamos que hubiera conseguido acabar Norris a 7-8 segundos. Ha pasado en un gran premio que era muy exigente de neumáticos, como es el circuito del Hungaroring, de acabar a 30 segundos que quedó el año anterior, en 2023, a finalmente acabar a esos 6-7 segundos, o bueno, realmente acabar incluso por delante ganando esa carrera. Así que es una demostración que la gestión de neumáticos ha logrado mejorarla. Es un piloto con un talento mayúsculo en su segunda temporada, recordemos que solo lleva 2 años en Fórmula 1, y esa es la opinión que daba Flavio Briatore. Es uno de los mejores pilotos que existen actualmente. Piastri será campeón del mundo, si no consigue estar el año que viene será en 2027. Dije hace unas 3 carreras, antes de que ganara la cita de Hungría, que va a emerger como uno de los mejores pilotos de la próxima década. Mark is one of the best person I met in Formula One. Was always loyal, is sincere, is
friend, is respectful. Honestly, if you tell me the guy impressed me more in Formula One, is Mark Webber, which was with me for 15 years. And the Piastri, I believe, is one of the next World Championship. You know, the guy, if it's not next year, 2007, Ya hemos hablado bastante acerca de la frenada asimétrica aquí en el canal y tenemos más novedades, y es que la FIA ha emitido un comunicado a los medios hablando acerca de todo lo que se está rumoreando, todo lo que se está hablando sobre esta prohibición que ha habido de la frenada asimétrica. Interesante lo que ha comentado la FIA realmente, porque ¿qué es lo que han dicho? Bueno, lo que han comentado es que no hay ningún equipo que haya utilizado este sistema. Recordad, de forma muy breve, por si alguien no ha estado atento a los vídeos y a las explicaciones que se han dado no solo aquí, sino en general, se han dado muchas explicaciones sobre esta frenada asimétrica. Básicamente es que la rueda trasera del interior de la curva, ya sea a la derecha o sea a la izquierda, frene más que la exterior. Esto dando pie a que el coche gire más, es decir, hay un diferencial diferente. El coche consigue girar más, consigue gestionar mejor los neumáticos, las temperaturas y consigues una ganancia importante de tiempo. Esta frenada asimétrica fue utilizada en la Fórmula 1 en 1997 y 1998 y desde entonces lleva prohibida. En aquel entonces solo lo usó McLaren y se prohibió, y ya figuraba en el reglamento que efectivamente no se podía utilizar este mecanismo. Entonces, ¿por qué cambia entonces el reglamento a la FIA si de verdad no hay ningún equipo que lo haya utilizado pese a estar en el reglamento que no podía usarse? Pues bueno, lo que ellos han dicho era que era para quitar una zona gris del reglamento tanto de este año como del 2025 y evitar que algún equipo tentase a utilizarlo. Sobre todo porque anteriormente en el reglamento lo que se recogía es que no se podía utilizar ningún mecanismo como el que se utilizó en antaño, que era un tercer pedal. Mediante ese tercer pedal lo que conseguían era gestionar esa rueda del interior para frenar de más. ¿Por qué han modificado esto? Bueno, pues era ya de por sí la suposición que había, lo que comentábamos aquí en el canal, que el sistema tenía que ser más sofisticado, que entonces, sobre todo, mediante software, básicamente, mediante el diferencial que se puede regular por el volante. ¿Por qué? Bueno, pues porque un tercer pedal se hubiera visto fácilmente. Entonces, obviamente no ocurría eso, no había ningún equipo que utilizase el tercer pedal y mediante software es más difícil verlo, identificarlo o simplemente a simple vista. Quiero decir, la FIA debería tener la facilidad de conseguirlo, pero esa era la duda que había, ¿no? Bueno, pues habrá sido mediante un sistema de software para cambiar el diferencial que se podría cambiar, ya sea mediante el muro o desde el propio piloto que lo hiciera. Pero la FIA ahora dice que no, que es simplemente para evitar que algún equipo trate de hacerlo. Yo sinceramente no sé si habrá sido Red Bull, que son sobre todo las suposiciones que hay, y lo hemos hablado aquí en el canal, lo comentábamos ayer. Es muy posible que haya sido Red Bull el equipo que lo ha utilizado, pero que no lo haya utilizado o intentado hacer algún equipo me parece muy extraño, y que sea la FIA la que reaccione antes que los equipos. Básicamente porque esto nunca suele ser así. Si ya de por sí está prohibido, la FIA no va a cambiar una zona gris que hay en su reglamento, porque no le suelen dar muchas vueltas esto de primeras, porque son los equipos los que le dan la vuelta. Ya no es crítica a la FIA, sino que es que ese es el trabajo de los ingenieros de los equipos. Tienes que ser capaz de leer el reglamento, leerlo de nuevo, darle la vuelta y encontrar esa zona gris e identificar, vale, no puedo utilizar la frenada asimétrica mediante un tercer pedal, pero si lo hago mediante el cambio de diferenciales, pues eso es lo que se ha añadido en este último cambio, del hecho de que el diferencial tiene que ser exactamente el mismo para la frenada. Eso es lo que se ha cambiado en el reglamento. Es raro que la FIA reaccione de primera, reaccione antes, y es que además también hay ejemplos en el pasado en el que negaron evidencias de que habían intervenido quitándole a algún equipo algún elemento. Recientemente, el año pasado, Aston Martin con los alerones delanteros flexibles. Nadie en la FIA dijo nunca de manera oficial que efectivamente Aston Martin llevó un alerón delantero que flectaba más de lo permitido, ni en Aston Martin, por supuesto, lo dijeron. Me voy un pelín más atrás en el tiempo. Nadie dijo efectivamente que oficialmente que Ferrari utilizase un motor ilegal durante 2019 y que por eso fuese, porque se lo prohibieron, fuese la caída de rendimiento que tuvieron en 2020. Nadie lo confirmó, ni en Ferrari ni en la FIA. Pero es algo que todo el mundo sabemos. Así que son ejemplos simplemente de no sabemos con exactitud qué equipo es, las suposiciones van a Red Bull, podría ser cualquier otro equipo, pero realmente que no lo haya utilizado ningún equipo y la FIA haya actuado
de antemano, a mí personalmente me parece algo extraño si no fuese que a lo mejor supiesen de las intenciones de algún equipo que estaban ya intentando testearlo y lo hayan prohibido, pero ya me serviría, lo que quiero decir con esto es que no haya llegado a estar en pista en prueba con alguno de los equipos, pero de por sí sería raro que ningún equipo lo haya ya probado en pista y bueno, podría llegar a haberse dado el caso de que supiesen esa intención de, voy a decir un ejemplo, Mercedes, por ejemplo, ¿no? Que estuviese testeando con esta posibilidad, pero no creo que haya sido ese el caso. Personalmente, me encantaría saber vuestra opinión sobre ello. Para finalizar este vídeo vamos a hablar dos temas de mercado de fichajes bastante rápidos. El primero es Helmut Marko hablando acerca de Mick Schumacher. Ya sabemos que Mick Schumacher pues se ha hablado acerca de posiblemente podría llegar a ser uno de los candidatos a los dos asientos que ahora mismo hay disponibles, que son Alpine y Audi. También está disponible RB y Mercedes, bueno, porque todavía oficialmente no se ha cerrado, pero son dos asientos que obviamente Mick Schumacher no tiene posibilidad de conseguir. En este caso lo que ha dicho Helmut Marko es que realmente Schumacher sí que merece esos asientos o en Alpine o en Audi, sí que se lo merecería y ha hablado un poco del por qué tuvo esa mala suerte también en Fórmula 1 cuando llegó. Cuando dejas la Fórmula 1 es difícil volver, aunque se habla bien de él entre bastidores. Por ejemplo, Toto Wolff lo elogia mucho. Merece un puesto en Alpine o Audi. Mick es una de las personas más educadas y amables del paddock, lo que es una desventaja para él, pero tiene la desventaja sobre todo de llevar un gran nombre detrás de él, está diciendo aquí, que es obviamente el nombre de Schumacher. En términos deportivos, creo que ya estuvo en su mejor momento cuando ganó la Fórmula 3 y la Fórmula 2 y eso le hizo interesante para la Fórmula 1. Sin embargo, en Haas no fue tratado adecuadamente por la estrella de Netflix, Günther Steiner, eso es un hecho. También añadimos aquí la crítica, ¿no?, que ha hecho a Günther Steiner, o bueno, esa puya, ¿no?, de la estrella de Netflix. Pero realmente su mejor momento no es Fórmula 3 y Fórmula 2, su mejor momento no lo hemos visto. Otra cosa es que esos años ganase Fórmula 3 y Fórmula 2, pero seguramente podrá rendir mejor que lo que rindió en aquellas temporadas, pero si no tiene continuidad en Fórmula 1 o en otra categoría, me es indiferente porque puede rendir mejor en otra categoría que en Fórmula 1, por supuesto, pero si no le vemos esa continuidad en otras categorías, en competiciones, en carreras, pues no lo vamos a acabar viendo. Independientemente de ello, ¿se merece ese asiento o no? Puede merecérselo, por supuesto. En Fórmula 1 no demostró gran cosa, pero desde luego que es un piloto que puede rendir mejor a lo que rindió. Ahora bien, también me parece curioso que el propio Marko pudo haberlo fichado para AlphaTauri en lugar de Nick de Vries el año anterior y ni se lo planteó en aquel momento. Ahora sí que dice que se merece un asiento. No se está planteando, desde luego que no, ficharlo, pero que ahora sí ya dice esto, mientras que cuando verdaderamente pudo haberlo fichado, optó por fichar a un Nick de Vries, que ya sabemos cómo acabó saliendo. Y el último noticia acerca de mercado de fichajes que tenemos que hablar en este vídeo es con respecto a Alex Palou. Y es que el piloto catalán en los últimos días se le había relacionado con Audi según algunas fuentes, que realmente, bueno, la fuente de la que se decían medios, que esto es muy curioso, lo tratamos aquí en el canal cuando os hablo sobre este tema, es muy curioso que una fuente no diese una información. En ese sentido, lo que algunos medios decían era que, según Automotor Un Sport, Palou era uno de los pilotos potenciales para Audi. Que no es verdad, porque Automotor Un Sport lo único que debatía sobre los posibles pilotos que podrían llegar a acabar en Audi y decía que un piloto que podría haber intentado, podría haber sondeado Audi era Alex Palou, porque es un piloto muy bueno, pero que no estaban dando información, estaban analizando la situación. Pero bueno, que esto era algo bastante curioso, que ya hablamos en su día. Ya las informaciones que salieron desde España efectivamente era que Palou no había hablado con Audi. Ya os informé yo, os conté yo que era extraño, porque Palou siempre había dicho, si es que esto se hubiese dado de verdad, quiero decir, porque Palou siempre ha dicho que para ir a un equipo de segunda en Fórmula 1 no se va a ir porque no quiere perder una oportunidad de seguir ganando títulos, pese a que sea en otra categoría que no es la Fórmula 1, y efectivamente ya públicamente, en unas palabras que ha dicho en IndyStar, ha confirmado que no ha estado negociando con Audi ni está pensando ir a la Fórmula 1. Es todo falso. Sé que no puedes creer en mi palabra, pero te lo prometo.
Es todo falso. No he tenido ningún contacto con Audi, cero. No voy a decir mucho, pero no estoy intentando ir a la Fórmula 1, dice. Lo intenté. Tuve una pequeña prueba y fue divertido y aprendí, pero no pasó, así que estoy bien. No estoy desesperado viendo las noticias allí y enviando un correo electrónico como, oye, sé que no estamos en contacto, pero ¿podemos hablar? Estoy bien. Si gané el campeonato de IndyCar el año pasado en mi primer gran año con un gran equipo y no estoy en la Fórmula 1 ahora, ¿por qué debería estarlo el año que viene o dentro de 2 años cuando tenga 28 años? Obviamente la Fórmula 1, como todo el mundo sabe, es lo más importante. Pero como siempre he dicho y seguiré diciendo, no voy a renunciar a luchar por un campeonato para formar parte de una serie más grande. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros. Os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal si queréis apoyarnos un poco más y nos vemos en el próximo.